Empezar a compartir. Estoy compartiendo. Ahí está el programa. Ya hemos dicho, hemos hecho el número 10. Bueno, el 8 ya lo hicimos, el 10. Luego, ser el mundo en general, ese lo hemos postergado. No es lo más decisivo. Y el 44. Ese es el más importante en realidad, ¿no? La verdad viene por el Dasein, por el ser ahí. Y el 53, maravilloso, su pareja. El ser relativamente a la muerte como la realidad más propia que elimina todas las otras posibilidades. La importancia de las otras posibilidades se elimina. Y entonces queda que no valen nada, casi nada, y al final revelan el ser de la nada, de sentido y nada de valor, y justamente de la posibilidad, de la imposibilidad, de la imposibilidad, del absurdo. Y ahí estábamos. Es existencialismo puro. En fin, por un lado, no hagan esto en casa, por el otro lado, háganlo, ustedes están estudiando. Y entonces vamos pues a caer en que debemos continuar y vamos a ver que este existencialismo en realidad es muy, muy, muy divertido. La caída y el estado de Yecto lo vamos a ver luego, paradójicamente, como Heidegger es también ambiguo, lo sabemos, nosotros podemos cortar. Vamos a ir luego el 39, la cura. El más bonito, el que siempre fascina, es el 40. El fundamental, encontrarse de la angustia. Ahí está. Entonces, no me hagas eso. Ahora sí dejo de compartir. Voy ahí, no tengo más gente, voy a compartir ahora directamente Heidegger. El fundamental, encontrarse de la angustia, señalado estado de abierto del ser ahí. ¿Ya? Ya saben que estado de abierto es que el ser ahí no es una cosa impermeable, sino que más bien tiene ventanas hacia la realidad y la realidad entra hacia nosotros, y aunque paradójicamente la verdad siempre es relativa al ser ahí, en realidad la verdad sale por el ser ahí al mundo, ¿no? El mundo es el que está abierto al ser ahí, pero eso es, en palabras de Heidegger, lo que es estado de abierto, estar en relación, comunicarse con otras cosas, ya, pero dicho con mucha, con mucha filosofía, como un gran intento por decir el ser, como ya habíamos visto. Estado de abierto es una frase ontológica de Heidegger que quiere decir lo máximo, aunque en realidad esté diciendo el problema y no la solución. Ah, ¿qué consiste el estado de abierto? Oh, es un gran problema epistemológico, ¿no? Gran problema epistemológico, no noceológico. Bien, bueno, pero leamos. Una posibilidad del ser ahí es lo que debe abrir ónticamente al ser ahí mismo en cuanto ente. Abrir solo es posible dentro del estado de abierto, etc. Voy a ir a mis favoritos. A ver, tengo mis subrayados, pero no, aquí no puedo subrayar. Tengo mi versión escrita.
Vamos a ir directamente al grano. Es un poco complicado el hombre aquí. Ahora sí, para hacer el análisis de la angustia, no nos falta por completo la preparación. Ciertamente que aún está oscuro qué relación ontológica tenga con el temor. Patentemente hay un parentesco fenoménico. La señal es el hecho de permanecer por lo regular indiferenciados ambos fenómenos, llamándose angustia lo que es temor y designándose como temor lo que tiene el carácter de la angustia. Tratemos de llegar paso a paso al fenómeno de la angustia. Antes, obviamente, Heidegger ha mencionado el temor, que es una tradición que viene de Kierkegaard. Uno siente el temor porque uno está asustado frente al pecado y frente a Dios. Ya es un término que, al final, todos esos términos tienen un origen un tanto teológico, pero en Sartre se van a emancipar completamente. ¿Ya? Pero en Heidegger también. Por ahora, para nosotros, temor es lo mismo que angustia. Punto. Sigamos. La caída del ser ahí en el mundo y el mundo de que se cura la llamamos una fuga del ser ahí ante sí mismo. ¿Qué es cura? La cura es un nombre sorge, como hemos visto en la captura de pantalla anterior, la anterior clase, está ahí en su grupo. Cura significa cuidado, el cuidado. Lo hemos leído en Blackham y lo hemos visto en Google. Y es el cuidado, el estar preocupado siempre por algo, el estar realizando nuestros intereses, nuestros instintos, como diría un biólogo, nuestros intereses, como diría un psicólogo, nuestros afanes, nuestra esencia, como diría un filósofo. En este caso, en Heidegger hay la esencia, la buena y la mala, la que va a lo inauténtico y la que va a lo auténtico. Bueno, ya saben lo que es la cura, pero vamos a volver para ver cómo la define Heidegger, ¿ya? El cuidado es una palabra muy linda para decir cura. Cuidado, estamos cuidándonos de algo, de atender bien la clase para aprobar bien mi clase. Y luego, una vez que he aprobado bien mi clase, es decir, hago el semestre, me cuido ahora de mis otras materias. ¿Para qué? Para cuidarme de, 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 de sacar mi licenciatura. Y luego de mi licenciatura me cuido en sacar mi maestría. Y luego de mi maestría me cuido en conseguir un trabajo. Y luego me cuido en, bueno, hacerme de una familia. Y me cuido en sostener esa familia. Y me cuido en rendir ante la sociedad con, en fin, cuidado es una bonita palabra, vean cómo suena muy ontológico. Heidegger no le interesa si le dicen, pero eso ya se sabía antes, el ser humano como un animal, como un mamífero, está siempre está adaptándose y tratando de sobrevivir. No, no, eso ya lo hemos visto en el primer análisis de los textos de Heidegger. Lo existenciario está primero y después viene la psicología, la biología, la historia, etcétera. ¿Ya? Por eso les digo, a veces Heidegger nos da el problema, pero con un toque fuerte de intuición de solución, ¿no? Cuidado, es la expresión del ser. Él a la postre va a querer, dentro de su ambigüedad, de decir, estoy buscando el ser, no, estoy ya hallando el ser, estoy hallando el ser. El cuidado, señoras y señores, es lo que el hombre es. Bien, a ver dónde estoy ahora, ya me pierdo. La caída del ser ahí en el uno y en el mundo. A ver quiénes han llegado. Estamos en la página, el número 40, página 205. Si quieren ver se han hecho una impresión, sería una maravilla que se hagan una impresión del texto. La tienen gratis, ¿no? Son 400 páginas a 10 centavos con 40 pesos. Se hacen un Heidegger que el libro cuesta 300 bolivianos, por lo bajo.
La caída del ser ahí en el mundo de que se cura, la llamamos una fuga del ser ahí ante sí mismo. Ahí está. La caída, como su nombre lo dice, es un caer, pero es una metáfora. La caída, la mejor caída que conocemos es el pecado original, ¿ya? Heidegger tiene formación teológica, ha estudiado teología y eso nunca le va a abandonar. Pero protestante, hemos caído, hemos pecado. Qué lindo. La caída, la primera caída, después caer en el uno y el mundo de que se cura, en el mundo de que nos cuidamos, con el cuidado, es una fuga del ser de sí mismo. La primera caída, pues, es algo malo. ¿Ya? La primera caída es algo malo, es como pecar. Pero el pecado no quiere decir aquí comerse la manzana o ser inmoral, ser corrupto, ¿verdad? O caer no quiere decir olvidarse de Dios. No, caída quiere decir ser inauténtico. En el el Das Man, no he puesto en los parágrafos que vienen anotados en mi programa las habladurías y la ambigüedad. No he puesto, pero podemos añadir como un plus. Ya es un curso para hacer de Heidegger la totalidad del Heidegger y entonces lo vamos a lograr. El uno, ¿qué es el uno? La esencia burguesa y ya clasificada. ¿Qué es lo que tengo que ser? Yo he llegado al mundo, señores. Ya he terminado el colegio que digamos es propedéutico. ¿Qué tengo que hacer? Aquí está su esencia, señor. Aquí está. Usted tiene que conseguirse una profesión mejor si le das réditos. No sea filósofo, sea pues un médico, un ingeniero, un economista, un empresario. Oh, y entonces luego tiene que ser una familia. Luego que instalarse en la sociedad y dejar bien marcado su nombre, ascender en la escala de clases. Luego tiene usted que participar en la vida social, tener familia, colegio, etc. Luego esperar nietos y luego participar en su profesión. Heidegger no va a decir que no tienes que hacer esto y aislarte como un vago o un o un misántropo aislarse en una caverna. No, hay que seguir haciendo nomás eso. Él mismo va a ser un profesor de filosofía y se acabó. Pero la conciencia de que todo eso es un ser para la muerte y que entramos en el ser del vacío, de la nada, el sinsentido, eso es lo que convierte a, al hombre auténtico. Entonces la caída es caer en el uno. ¿Verdad? Todos son igualitos en este mundo. Y ese mundo está conformado en esta época de 1927 por un llamativo carácter de intolerable, inaceptable, invivible, este carácter de la sociedad de la segunda revolución industrial. Ya, los locos años 20, lo que sea, el boogie woogie, repugna esa sociedad a gente como Heidegger y todos los existencialistas en sí. La sociedad plástica, inmoral, clasista, mediocre. Ya hemos olvidado eso. La mayoría de la gente es así. La mayoría de la gente es un desastre, ¿correcto? Uno experimenta un asco, un tedio, una náusea frente a ello inmediata. Eso es elemental para entender el existencialismo. Si no, no voy a ver pues la nada nunca, porque la nada está tapada por los códigos de comportamientos sociales burgueses. Y todavía hoy en día lo hacemos así. Ya nos hemos habituado, al final hemos luchado tanto tiempo para estar fuera de la mediocridad social, que al final decimos, bueno, ya me cansé, pues voy a tener que ser mediocre yo mismo. Lucho un tiempo y después, al final me absorbo. Hago lo que los otros hacen, el uno bien armado.
Y si uno se empieza a buscar, va a encontrar comportamientos que en realidad al principio uno pregunta, ¿y qué hago, Martin, Heidegger? ¿Qué hago? Al parecer no hay comportamientos que nos saquen de ello. ¿Qué debo hacer? No debo casarme, no debo ir a la universidad, no debo enseñar. El comportamiento existencial desborda pues los 6 filósofos existencialistas que hay, o los 4 principales y un par más, ¿verdad? Se ponen a Berdyaev, se pone a Camus, Albert Camus y ya. Bueno, es inmensa la cantidad de sujetos existencialistas que hay, por ejemplo, en el arte, ¿no? Escritores, pintores, etcétera, sus comportamientos. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el hipismo, ¿no? Hay hippies muy interesantes y rechazan el modo burgués, viven en el campo, eh, no pueden soportar las instituciones burguesas, qué sé yo, se visten de un modo estrafalario, se dejan crecer el pelo, se pintan la cara, se ponen aretes, eh, viven en comunidad, practican el amor libre, ahí está. Pero los comportamientos del moderno intelectual del uno eso muy claro. Viven sobre todo de criticar a los burgueses y sentir el asco de esto, la decadencia burguesa, etcétera, etcétera. Va. ¿Quién no puede experimentar una sensación de disgusto? Disgusto, nos faltan palabras para... Yo siempre encuentro la falta de vocabulario. Hasta por el vocabulario estamos saturados de una existencia burguesa. En fin, que es insuficiente y sobre todo es asquerosa, ¿no? Entonces, ahí está. La caída es del ser ahí en el uno. Bueno, pero vamos a ver que la caída luego tiene otro significado. La caída al final se resuelve haciendo que uno no se fugue de sí mismo y uno acepte el ser para la muerte o acepte la nada, el absurdo, etcétera, etcétera, ya lo saben. Y esa caída, ese estado de estar botado en el mundo, sin saber ni por qué ni para qué, y sin tener ningún valor, ninguna esencia a mano, el hecho de que yo tengo que hacer el mundo por mí mismo como un simple individuo, esa es también la caída en un segundo momento. La caída es la experiencia del mundo mismo, de la angustia o del absurdo como el ser mismo del ser. Eso es. Al final, Heidegger no lo va a decir así de claro, pero nosotros los que leemos tenemos que ordenarlo un poco a Heidegger, ¿ya? La caída tiene una tradición teológica, protestante. Ah, el hombre pecó, a él le pesa, entonces quiere la tradición teológica. Pero a la vez sabe que no puede ser teólogo y entonces la caída quiere decir caer en el uno, en la charlatanería, en la habladuría, en la ambigüedad de la sociedad que tan bien él describe, tan bien él describe en páginas, en parágrafos anteriores. La sociedad vacía, la sociedad plástica, superficial, clasista, discriminadora, eh, vendida al dinero, vendida ahora al Internet, que busca poder, corrupta. Toda sociedad es corrupta, usted lo sabe. Entonces hace un cóctel feroz, la caída. Y entonces al recuperarse de la caída y hacer la caída 2, cuando encontramos la angustia, el ser para la muerte, Heidegger realmente le está dando un toque, pero fuerte a este recuperarse, a la existencia auténtica, como para seguir con su carrera de teólogo. Yo me convierto en cristiano, dice un protestante como Kierkegaard, y
Cada día es una lucha para ser cristiano. Ahora Heidegger, cada día es una lucha para ser para la muerte, y estoy entrando ante la mística del ser. Heidegger, en realidad, en el fondo, lo que quiere es realizarse en el ser, ¿verdad? Entonces, la caída es entrar en el uno y salir de él realmente es encontrar el ser. Fíjense, es como si ya él hubiera respondido que es el ser. El ser es el absurdo, no es poca cosa. Puede ser que el mundo no se resuelva diciendo el ser es el absurdo, pero como un paso de la evolución del ser humano, eso sí que va a ser. ¿Me permiten una llamadita? Ah, hola, sí. Un segundo. Bien, ahora sí. Voy a volver a compartir. Bien, entonces, digamos, la caída del ser ahí, la caída uno es justamente caer en el mundo del uno. Ya vamos a volver a algunos parágrafos donde Heidegger
detalla maravillosamente esta sociedad tan desagradable que todo filósofo que se precie, bueno, va a sentir, ¿no? La mediocridad, la superficialidad de la sociedad. Es un requisito para ser filósofo en alguna medida, ¿no? Y como digo, muchas veces nosotros no hacemos no hacemos un modo de vida a veces muy diferente, salvo que nos vamos al café, nos tomamos unos vinos y hablamos más de la sociedad y lo, en fin, y tratar de hacer algunas acciones que no sean las de la burguesía trillada, pero a veces parece que no hay que hacer, o uno va a ser hippie, o uno va a ser, pero en el fondo uno descubre que hay muchas cosas que uno puede hacer, sobre todo en la conciencia interna de lo que uno está viviendo, ¿no? Uno tiene que estar viviendo ahí el ser para la muerte, la finitud, es algo pues finito. En realidad el ser auténtico en Heidegger está viviendo el ser, y por eso Heidegger, digo, en realidad quiere realizarse. Está diciéndonos, el ser es justamente la existencia auténtica. Bueno, ya tenemos la caída 1, vamos a seguir leyendo. Pero no todo retroceder ante, no todo desvío de es necesariamente una fuga. El retroceder ante lo que abre el temor, ante la amenaza, retroceder fundado en el temor, es lo que tiene el carácter de fuga. La exégesis del temor, como encontrarse, mostró esto. El ante qué del temor es en cada caso un ente intramundano nocivo que se acerca en la cercanía desde determinado paraje y que puede fallar. En la caída se desvía el ser ahí de sí mismo. El ante qué de este retroceder ha de tener en general el carácter de amenazar. Es empero un ente de la forma del ser del ente que retrocede, es el ser ahí mismo. El temor ante todo es un temor, se da lujo Heidegger de comparar un temor ante una amenaza, pues temor ante un animal agresivo, ya, temor ante un peligro, pero no. El temor es temor a uno mismo y al final el temor a la situación original. La caída 2, el temor frente al absurdo. Para tomar la terminología sin ambigüedad de Blackham. En cambio aquí Heidegger todavía es tímido. Bueno, no es todo lo que uno quisiera, pero lo es. Bien. La única amenaza que puede ser temible, la que se descubre en el temor, proviene siempre de entes intramundanos, entes del mundo. Por esto el desvío de la caída no es tampoco un huir fundado en un temor ante entes intramundanos. Tanto menos le conviene al desvío un carácter de fuga así fundado cuando que justamente se viene hacia los entes intramundanos como un absorberse en ellos. El desvío de la caída se funda antes bien en la angustia, que es por su parte lo único que hace posible el temor. Ahí está. En cuanto aparece la palabra angustia, ya saben cómo ordenar el pensamiento respecto de Heidegger. ¿No? La caída es caer en el uno y uno se sumerge en el uno para escaparse de la angustia. Y la angustia, de algún modo, nos revela en el fondo lo que es la caída misma, digamos la caída 2, que es enfrentar la angustia, que viene por el ser para la muerte, que viene por la nada, que viene por la imposibilidad del mundo, que viene por la absurdidad del mundo. Para comprender que se hable de la candente fuga del ser ahí ante sí mismo es necesario recordar el ser en el mundo, la estructura fundamental de este ente. Bueno, eso no lo vamos a leer. Vamos a adelantar.
En realidad no. Ya. Vamos a leer nomás. El ante qué de la angustia, ante qué nos angustiamos, es el ser en el mundo en general en cuanto tal. ¿Cómo se distingue fenoménicamente aquello ante que se angustia la angustia de aquello que se atemoriza el temor? Él quiere distinguir el temor y la angustia. Bueno, nosotros vamos a unir ya porque es muy complicado ceder a cada sutileza de Heidegger. El ante qué de la angustia no es ningún ente intramundano. Por esto no cabe esencialmente guardar conformidad alguna con él. La amenaza no tiene el carácter de una nocividad determinada que concierne a lo amenazado en determinado respecto a un especial poder ser fáctico. En ante qué, el ante qué, aquí hay una rata. El ante qué de la angustia es absolutamente indeterminado. Esta indeterminación no solo deja prácticamente indeciso qué ente intramundano amenace, sino que quiere decir que en general no son relevantes los entes intramundanos. Nada de lo que es a la mano y ante los ojos dentro del mundo funciona como aquello ante que la angustia se angustia. La angustia no se angustia por ningún ente en el mundo. No es la inseguridad ciudadana, un delincuente, no es un acreedor, no, ningún ente intramundano. El temor puede serlo, pero Ansi ha dicho que el temor también va a ser el temor frente a mí mismo. Ay, pero de todos modos, Heidegger está haciendo una descripción magnífica, aunque es sumamente imperfecta también, ¿no? Es una tortura para el profesor. Por eso a menudo en el posgrado van a ver, bueno, lean esto y emitan su criterio. Aquí todavía en pregrado estamos diciendo tratar de hacerles entender. Pero es una prosa magnífica. La totalidad de conformidad de lo a la mano son los entes que puedo agarrar con la mano, claro, y lo ante los ojos, los entes que veo, descubierta dentro del mundo, carece en cuanto tal de toda importancia. Se hunde toda en su propio seno. El mundo tiene el carácter de una absoluta insignificatividad. En la angustia no hace frente tal o cual ente con que cupiera guardar una conformidad como amenazador. Ahí está, el ser se hace insignificante. El mundo. Si hay mundo, está bien, si no hay mundo, no me importa. Si triunfo, en el fondo, es insignificante. Si fracaso, también es insignificante. Ahí está la gran frase. El mundo tiene el carácter de una absoluta insignificatividad en la angustia. De aquí que tampoco la angustia vea un determinado aquí y allí desde el cual se acerque lo amenazador. Lo que caracteriza el ante qué de la angustia es que lo amenazador no es en ninguna parte. La angustia no sabe qué es aquello ante que se angustia, pero en ninguna parte no significa una nada, sino que implica un paraje, un estado de abierto de un mundo para el ser esencialmente espacial. Por eso tampoco puede lo amenazador acercarse dentro de la cercanía desde una determinada dirección. Es ya aquí, sin embargo, en ninguna parte es tan cerca que angustia y corta la respiración, y sin embargo en ninguna parte. Qué bello, ¿no? Entonces la angustia no está en ninguna parte, no se identifica con nada, no sabe uno de qué uno, o sea, yo no sé de qué me angustia. Existen dos sentimientos así en la vida, en la clasificación de los científicos. Cuando uno no sabe de qué tiene miedo, temor, angustia, tristeza, depresión, es un fenómeno psicoanalítico y el ante qué, o sea, aquello que nos está entristeciendo, está en el inconsciente. Mediante terapia se hace consciente aquello. Y el otro sentimiento frente al que no sabe uno de qué es angustia, es el sentimiento metafísico de que todo el mundo es lo que nos angustia, porque carece de sentido. Eso es. Y aquí Heidegger lo está
narrando paso a paso. Si ustedes tienen la guía que les pone Orosa y también Blackham, los van a leer esto con un placer maravilloso, ¿no? No olviden que la angustia, en el fondo, es el ser del ser. El ser es absurdo. Habría que decir que la angustia está ahí, es lo angustioso, y lo angustioso es objetivo, es el ser ahí. Si hago un poco de mística, empiezo a temblar frente al ser ahí, porque experimento una angustia terrible que me da una objetividad. Ese ser angustiante es el absurdo, es la nada. Y mientras más profundizo, más me angustio, pero a la vez más es el ser y más vale. El existencialismo no llega a desvalorizar el valor de la nada. Lo único que vale es que nada vale. Si hay algo que vale, es la revelación del ser, que es absurdo. Y entonces será absurdo, pero es también el ser. Entonces, es un sentimiento metafísico que ustedes tienen que empezar a controlar. ¿Correcto? Bien, entonces a ver, ante qué. ah, En el ante qué de la angustia se hace patente el no es nada ni en ninguna parte. La existencia del nada y el en ninguna parte intramundanos quiere decir fenoménicamente el ante qué de la angustia en el mundo en cuanto tal. La insistencia del nada y en el en ninguna parte intramundanos quiere decir el ante qué de la angustia es el mundo en cuanto tal. Ahí está. No hay nada de que uno se angustie, pero había sido el mundo en cuanto tal frente a lo que yo me angustio. La absoluta insignificancia que se denuncia en el nada, ningún ente concreto, y en ninguna parte hay algo angustiante. Ah, entonces es todo. No significa ausencia del mundo, sino que quiere decir que los entes intramundanos carecen tan absolutamente en sí mismos de importancia que únicamente gracias a esta insignificatividad de lo intramundano se pone el mundo en su mundanidad. Lo que angustia no es esto ni aquello, pero tampoco todo lo ante los ojos junto como una suma, sino la posibilidad de algo a lo humano en general, es decir, el mundo mismo. Pasada la angustia, suele decir el habla cotidiana, no era realmente nada. Esta manera de hablar es lo que en efecto ónticamente exacta, perdón, esta manera de hablar es en efecto ónticamente exacta por lo que se refiere a lo que era. El habla cotidiana se endereza a un curarse y un hablar de lo a la mano. Aquello ante que se angustia la angustia no es nada de lo a la mano dentro del mundo, pero ese nada de lo a la mano de lo único que comprende el habla cotidiana del ver entorno no es una total nada. Ya se dan cuenta cómo la jerga de Heidegger empieza a ser una prosa que hay que leerla una y otra vez, pero llega un momento en que con la guía que tenemos a lo Blackham, a Orosa, bueno, entonces se entiende perfectamente, ¿ya? Y si molesta y es demasiado rebuscada, uno le dice, basta, Martín, ya entendí la idea. Ustedes saben que los científicos saben pues que en la comunicación humana un bajo porcentaje de lo que uno se dice llega al otro, ¿no? El mensaje. Yo puedo hablar una hora y 3 minutos de lo que he hablado le ha llegado al otro. ¿Ya? Sin ofender y sin molestar esta clase. Pero ya saben que de lo que uno escribe llegan grandes partes al otro, a un lector, como Heidegger escribe para Orosa o para ustedes,
pero también llega un momento en que un gran porcentaje se pierde en la noche del olvido y es muy triste que los seres humanos nos empeñemos en hacernos entender. Nos estamos disfrutando a nosotros de decir cosas tan bonitas. Oh, sí, esto me va a entender. Ya, yo quiero decir esto. Pero en una parte, lo que hablamos es como un ruido de fondo. Es algo para lo que por muchas cosas no se entiende, no se expresó bien, o yo no estoy interesado en eso, solo quiero escuchar lo que yo quiero, lo que necesito para luego yo decir otra cosa, etcétera. No tengo tiempo para analizar cada coma de lo que dice fulano, y así. Bueno, entonces si Heidegger dice algo maravilloso, es que es esto. Si según esto se destaca como el ente ante que de la angustia la nada, si según esto se destaca como el ente, como el ante qué de la angustia. A ver, veamos, a ver, puede haber error de sintaxis aquí. Si según esto se destaca como el ante qué de la angustia la nada, es decir, el mundo en cuanto tal, ello quiere decir esto, aquello ante que se angustia, la angustia es el mismo ser en el mundo. Ahí está. Al final la nada ya no era nada de un ente concreto. ¿De qué me angustio? Ay, me angustia pues a mí, me angustia mi acreedor, o mi exnovia o novio me angustia porque hemos peleado muy fuerte, o me angustia a mi vecino que es una persona intolerable. No, no me angustia una fiera, no me angustia un peligro, no me angustia la guerra, nada. Esa nada, nada de algo concreto. Pero ahora Heidegger dice, si según esto se destaca como el antequé de la angustia, la nada, de ese no era realmente nada, o de las otras nadas, Heidegger ya ha pasado a la nada. Y él sabe, él la inventó en realidad el término nada, luego Sartre la va a hacer mucho más grande, y la nada es el mundo, nada de sentido, nada de valor, exactamente lo que ha dicho Blackham. Tienen ustedes las copias de Blackham, vuelvan a leer, es una excelente guía, no se queden sin entender a Heidegger. Les ayuda a resumir a Heidegger, si no van a pasar 6 meses leyendo este libro. El angustiarse abre original y directamente al mundo como mundo, etcétera, etcétera. Y más descripciones sobre la angustia. Vamos a buscar otros párrafos, ¿ya? A ver, tengo mis párrafos aquí señalados en mi impresión. A ver. Veamos alguno más. Entonces hemos visto, miren, bueno, no vamos atrás porque ya voy a desordenar más de lo que ya Heidegger lo es. La angustia hace patente en el ser ahí, el ser relativamente al más peculiar poder ser, es decir, al ser libre para la libertad de elegirse y empuñarse a sí mismo. Ahora díganme si
La angustia no está siendo tomada en un sentido positivo, como que se relaciona a lo más propio del ser humano. Lo más propio era la muerte, pero aquí Heidegger la toma con el ser libre. Estoy condenado a ser libre, y libertad quiere decir la libertad de elegir mi propia esencia, mi propio proyecto de vida. ¿Correcto? Es como si Dios hubiera creado a todas las criaturas y hubiera dicho, aquí está la esencia del león, por favor se comporta así. Y al ser humano, no, tú vas a colaborar conmigo o vas a hacerte tu propia esencia. Tienes la libertad nada más. Libertad de escoger lo que quieres ser. Si quieres ser un león homosexual, adelante. Si quieres ser un león comunista, que diga, caramba, ahora sí, todos vamos a comer lo mismo y no va a haber privilegios para el más fuerte. De acuerdo. No va a ser que las leonas casen y luego el rey león vaya a comer. No, todos vamos a colaborar en la casa. Yo voy a ser un león constructor de imperios. Voy a no dominar esta manada, sino voy a unificar todas las manadas de la sabana. Miren cómo la esencia puede variar y es lo que hace el ser humano. El ser libre. Entonces es su ser en el mundo, todo vuelve a dar vueltas sobre. Y no olviden que Heidegger no es el dueño absoluto de su libro, ni siquiera de su libro. Él está explorando una beta, ¿correcto? Y a veces el mismo autor, francamente, podría fallar en hacer la beta, ¿correcto? La beta, si es que va a ser justamente Heidegger grande, es porque encaró algo que va a durar para siempre y por lo tanto algo que puede ser más grande que el propio Heidegger. Entonces, este modo filosófico de ser puede ser trabajado. Entonces, con unas simples fórmulas de lógica o unos esquemas, yo podría resolver esto. Lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, no estoy terminando la clase, pero lo vamos a hacer luego. Y va a ser un simple esquema, ¿ya? Ser, nada de ser ni de sentido. Absurdo o posibilidad de la imposibilidad. Insignificancia, ¿correcto? Absoluta insignificancia en Heidegger. La nada, ya he hablado con la nada. Todo eso es la propiedad objetiva del mundo y en la existencia inauténtica que asume este modo de vida, vivir para vivir ningún valor, simplemente vivir para sentir el desabrido gusto de la nada, saber que todo es nada, saber que los que fingen un valor son mediocres, es la sociedad mediocre, ¿no? La sociedad de masas, la sociedad que por definición en esta época nos repugna, nos disgusta, ¿no? Disguise me en inglés, me repugna. Entonces, la sociedad superficial, la sociedad clasista, discriminante, en fin, todo eso está ahí. Y entonces el sentimiento de la angustia es explotado porque resulta que Heidegger está haciendo lo siguiente. Está identificando el caer en el uno como el pecado original y el salir del uno es la redención, es casi una realización religiosa, es a la par su tradición teológica y es a la vez su decir en el fondo, en ese momento, yo como ismo estoy revelando lo que es el ser y el ser no tiene precio. ¿Verdad? Como dice la propaganda de Mastercard, hay cosas que no tienen precio. Vivir el ser no tiene precio. Entonces Heidegger no duda en decir, esto va a ser una mística muy potente y simplemente todo esto tiene un sabor religioso,
teológico, caída, estado de yecto, ¿no? O estado de botado, de arrojado. Entonces, la angustia, mientras más se la sufra, más se la goza. Mientras más se la goza, más uno está en el ser. Y claro, la mística existencialística, y hay que llamarla mística, es fuerte, ¿correcto? Es una de las místicas más poderosas. ¿Cuántas místicas poderosas conocemos? Cristianismo, oh, la gran mística. Bueno, la filosofía oriental, gran mística por definición. El comunismo, los utópicos soñadores en la época de Marx, gran mística, ¿no? Compartir con el proletariado, detestar a los explotadores. La mística de un Nietzsche, ¿no? Por la voluntad de poder, disfrutar del dinero, del poder. Es una mística riesgosa porque es muy traicionera, ¿no? Uno puede volverse loco como Nietzsche o uno puede terminar mal. Y luego la mística existencialista. Existe todo el arte, prácticamente todo el arte que incluye música, literatura, pintura, cine, todo el arte del siglo XIX al XX es nihilista, existencialista. Imagínense. Y todos los jóvenes o las generaciones nuevas son, en cierta medida, existencialistas, ¿no? En fin, nos angustiamos y sobre todo repelemos el modo de existencia burgués, una desgracia para los padres, ¿no? Llegan los hijos, cumplen 13 y 14 años y piensan que uno es un dinosaurio. ¡Wow! Entonces, en fin. Bueno, la angustia, ahí está, pueden leer ustedes cuestiones maravillosas sobre la angustia. Maravillosa la angustia. A ver. A ver, tengo algo más anotado. Ahí está. Ese es bueno. Este vamos a leer. El por qué se angustia. La angustia se desemboza como aquello ante que se angustia, el ser en el mundo. Yo soy en el mundo. Heidegger le da este sentido de ser en el mundo, un sentido muy ontológico, muy pertinente, pero a la vez con el error metódico. Bueno, no lo llamaremos error. Heidegger no va a resolver el ser. ¿Qué le vamos a pedir? Que resuelva el ser. Él dice que va a resolverse, pero sabemos que no lo va a resolver, no lo va a resolver él, no lo va a resolver Blackham, ni Orosa, ni ustedes, por ahora. Ya con eso entendemos. Entonces nos da pues problema por solución. El ser en el mundo es un problema, pero también tiene una intuición óntica. Nuestro ser viene con el mundo y el mundo con el hombre. ¿Ya? Y ese grado óntico es también angustia. La angustia es objetiva. Ahí está. No es que a mí me amenaza, eso no lo está diciendo Heidegger, pero la angustia es la nada, es el estado de abierto, pero en este caso abierto porque el mundo está entrando a mi alma, a mi espíritu, a mi cerebro. Y no es que yo estoy interpretando el mundo, porque la angustia es justamente el sentimiento de que nada tiene sentido, o como él mismo ha dicho, la insignificancia. Es como estar muriendo sin haber muerto, ¿no? Muriendo en el alma sin haber muerto físicamente. El ser para la muerte. Bueno, la identidad del antequé de la angustia y su porqué se extiende incluso al mismo angustiarse. Uno se angustia de la propia angustia.
es un sentimiento ontológico o un inconmensurable, está en todo, es el ser mismo, como el que el ser está en todo y está en sí mismo también. Pues este es en cuanto a encontrarse una forma fundamental del ser en el mundo. La identidad existenciaria del abrir con lo abierto, de tal suerte que en esto es abierto el mundo como mundo, el seren como singularizado, puro, yecto poder ser, yecto, botado, arrojado, poder ser simplemente una posibilidad. Yo soy pura posibilidad y no quiero ser pura posibilidad. Quiero tener una pasión que me ate como un león. Si el león fornica, se reproduce, se aparea, es feliz. Nosotros no. Pueden aparearse 50 veces, no lo van a lograr. Si el león come, goza. Si ustedes pueden, ustedes llegar a tener una fortuna de muchos miles, de lo que sea, miles de dólares, millones, etcétera, no van a realizarse. Bien. Pone en claro que con el fenómeno de la angustia se ha vuelto tema de la exégesis un señalado encontrarse. Entonces ven cómo la angustia nos hace encontrarnos. Un solus ipse como un solusismo, pero no es un sentido en que yo exista solo sin los otros, sino que solamente yo le puedo dar sentido a mi vida partiendo de un sinsentido original. De este modo, la caída también tiende a hacerse la caída 2. La primera es caer en el barro, ser un sujeto plástico mediocre de la sociedad contemporánea. Pero la caída 2 es intuir la angustia, vivir la angustia y saber que la caída es en esencia lo que el ser es, porque Heidegger quiere ser un teólogo. Ya, en el fondo, la caída tiene mucho valor porque es un señalado encontrarse. Me encuentro a mí mismo en el ser auténtico. Es una caída. A ver, vamos a buscar algo más que nos permita verificar que cuando la caída significa un pecadillo, caer en el uno, pero después la caída tiene un valor en Heidegger. Eso es inevitable, ¿no? La caída se funda en la angustia. Ahí está. A ver. Vamos a retroceder. El desvío de la caída se funda desvío en la angustia, que es por su parte lo único que hace posible el temor. Entonces la angustia revela al ser, por eso tiene valor, y como funda el desvío de la caída, de algún modo hace que de algún modo la caída sea que el pobrecito humano no puede más o menos que desviarse, pero es porque está angustiado. En el fondo, Heidegger diría, el hombre que se vende a la sociedad de consumo, pobrecito, ¿no? Está ocupando de la angustia. Digamos que es también bueno, pero luego la angustia es también el encararse a sí mismo y la caída tiene el valor de no ser un desvío, sino más bien encontrarme a mí mismo. Eso es lo que se lee entre líneas en Heidegger, ¿no? Y la caída es un valor teológico en la teología protestante. Yo soy el culpable del pecado original. ¿Y por qué? Porque el acusarme a mí mismo, el ser culpable, eleva la mística inconmensurablemente. Como Kierkegaard, Heidegger, ya lo va a decir en otra parte, quiere ser culpable. Y decir, yo me golpeo el pecho. Y claro, con ello resulta no solamente que hay un fondo teológico, como ven, pero hay también la necesidad de salir de la teología, pues la caída es estar en el uno, no estar en el pecado, sino en el uno.
y luego todo esto interacciona a tal punto que cuando entra en la angustia, los existencialistas quieren realizarse como filósofos, haber hallado el ser. El ser es la angustia, el ser es el absurdo. La angustia revela algo mórbido, algo lóbrego, algo siniestro ahí en las cosas. Vean una piedra, vean las cosas, y las cosas no tienen sentido, ellas son eso angustiante y por lo tanto ellas mismas son la angustia, que al final termina siendo objetiva como absurdo. Sean finos, golpéense con un martillo o un palo para lograr la mística existencialista. Bien, y entonces, volviendo a lo que hemos puesto en nuestro 203, voy a volver a la 203. Volviendo a nuestro plan, vamos a ver los parágrafos 38, 39. Hoy día es muy denso, por favor, como diría Freud. Yo a veces soy un pésimo guía, en efecto, es difícil el hombre, ¿no? Le ha costado toda su vida ordenar bien el sistema preconsciente, consciente, inconsciente, que cada vez dice algo diferente y uno mismo tiene que ordenar. Por eso hay tantos psicoanalistas que hacen la propia teoría, ¿no? Adler, Young, Freud. Entonces yo también puedo ser un mal guía. Y ustedes decir, caramba, prefiero, para entender, prefiero no ir a Orosa y me quedo con Blackham o con el propio Heidegger. Bueno, háganlo. 203. ¿Dónde está? 203. La analítica del ser ahí que penetras del fenómeno de la cura tiene por misión preparar los problemas ontológicos fundamentales, la cuestión del sentido del ser en general. Ahí está. La angustia es parte de la analítica del ser ahí. El cuidado o la cura es parte de la analítica del ser ahí. El estado de yecto es parte de la analítica. Todo está para la cuestión del ser en general, pero Heidegger al final sabemos no va a resolver la cuestión del ser. En esta analítica que nos revela la angustia, etcétera, etcétera, el ser para la muerte, ya nos está diciendo que el ser es la nada. Ya la nada de sentido, el absurdo. Prueba, creen que Blackham es un estúpido, ahí está, lo escribió bien. Prueba, Heidegger dijo, la absoluta insignificancia, no significa nada, ni en valor ni en sentido. El mundo en general en la angustia. La angustia también es un temor, es una mezcla de temor, tristeza, desesperación. Bien, la angustia es un sentimiento para los que tienen valor de experimentarlo, delicioso. Pero no jueguen esto en casa, excepto porque ustedes son profesionales, están siendo profesionales. Todo eso es para llegar al ser, pero el ser ya está siendo anticipado, como no podía ser. Heidegger es un hombre y quiere realizarse, y al final todo hombre se realiza en su ideología, ¿no? Y la quiere bien presta. Bueno, yo pienso así y me realizo. Vamos a ver una frasecita más que tengo. $199. Estamos hablando aquí ya de los anteriores parágrafos, la cura, el estado de yecto, la caída sobre todo. La exégesis ontológico-existenciaria tampoco hace, por ende, afirmaciones ópticas sobre la corrupción de la naturaleza humana, no porque falten los indispensables medios demostrativos, sino porque sus problemas son anteriores a toda afirmación
sobre corrupción e inocencia. La caída es el concepto ontológico de un movimiento. No se decide ónticamente si el hombre es sumido en el pecado, en el status corrupciones, si peregrina en el status integritatis o se encuentra en un estadio intermedio, el status gratitae. Pero la fe y la idea del mundo, al hacer tales o semejantes afirmaciones, como al hacer afirmación sobre el ser ahí, en cuanto al ser en el mundo, tienen que recurrir a las estructuras existenciarias puestas de manifiesto, puesto que sus aspiraciones aspiren al par a ese objeto de una comprensión conceptual. A ver, dígale, Mate, ¿está usted diciendo que hay una relación entre el pecado original y la caída? Todo el mundo va a sentir que sí, ¿no? Pero Heidegger dice, no, lo mío es anterior a una corrupción. Pero en el fondo usted está diciendo, claro, es mi versión del pecado original, ¿no? Un estado de corrupción donde el hombre se ha hecho inmoral, se ha hecho superficial y se ha hecho invalioso. No es valioso. La sociedad es plástica y pero al final todos terminamos viviendo, lo sabemos, cuando en un principio deberíamos decir, esta existencia en un principio debería ser rechazada. La caída, como siempre les ambiguo, no es un estado de corrupción, pero ya ha dicho, la caída es caer en el uno, es un estado, no es moral, pero tiene valor, Martín, sí, tiene valor. Lo auténtico es más valioso que lo inauténtico. Hay una caída en lo inauténtico, hay una caída, ¿verdad? Y luego hay una intención, pues, de que el hombre está caído en el pecado y que el uno tiene un matiz religioso fuerte para hacer resaltar que la angustia y el existencialismo producen un efecto ontológico místico muy importante. Es casi como una nueva religión sin religión. Miren cómo se realza el sentido del ser ahí en Heidegger. ¿Correcto? Entonces, por ahí va a aparecer también el sentido de la culpa. Yo soy culpable porque la culpa, usted sabe, es un resaltador de los sentimientos en el amor, ¿no? Oh, ¿cómo estás enamorado de mí? Yo que soy un imbécil, un tonto. Pero me amas, que mientras más tonto y más ella me ame y yo no merezca, mejor. Y cuando uno va a la iglesia, uno se arrodilla, se humilla y dice, yo no soy nada, Señor. Bueno, Freud lo ha descubierto. Rasgos un tanto masoquistas y sádicos masoquistas para llegar a la sublimación de la fe religiosa. Sin acabar con la religión, lo que quería hacer Freud, nosotros, claro, aseveramos que hay psicoanálisis en la religión, por supuesto, pero que no acaba la religión, no acaba con. Eso es lo que se ha cortado ya de Freud. Freud no es un filósofo, entonces no puede cortar nada. Simplemente es un psicólogo positivo y llega hasta por ahí y todo lo que ha hecho es maravilloso, todo se aplica, pero no hasta el fondo. Y una de las cosas es que justamente eh, nosotros podemos proyectar hacia ciertos sentimientos ontológicos el yo soy culpable, el yo he caído, el yo estoy podrido. Nietzsche se arrancaría la cabeza de esto y diría, el ser aristocrático, el ser de poder es maravilloso, no puede estar culpándose. El culpable siempre es el débil, aquel al que uno tiene que explotar. El culpable, el culpable es el decadente. Eso es. No, a Heidegger en la línea de Kierkegaard le gusta pues la caída, el pecado original. ¿Por qué le pondría si no nombre de caída, no? La caída.
Y además ya lo está diciendo. Son anteriores, pero tienen el mismo carácter, ¿no? La caída es anterior a la caída del pecado original, si se quiere. Lo que quiere hacer Heidegger es anterior a la religión, siendo que está influido por la religión. En fin, lamento hablar en complicado, pero la cosa es complicada si la toman así. Por eso nosotros practicamos el resumir, ¿no? Por eso nosotros practicamos el recortar. Y luego dicen, oh, los filósofos, los comentaristas recortan, no han leído al auténtico Heidegger. Pero ¿qué vamos a hacer si, miren, hay una simpatía con la caída, ¿no? Claro que sí. Pero a ver, la caída no es. ¿Quieres caída o no? La quiero. Esa es la verdad. Y entonces todo Heidegger resulta muy simple. Resulta que el mundo no había tenido sentido. Eso es. Él había sido muy boliviano, es que habíamos descubierto que no tiene sentido. Y entonces, claro, el sentimiento concuasa, por así decirlo, con esas palabras tan mal dichas, pero que ayudan a la didáctica, el sentimiento de que no hay ninguna razón, ningún sentido, concuasa pues con un sentimiento de malestar, ¿no? Malestar. Uno quiere la razón, etcétera, etcétera. Y entonces Heidegger resulta elemental. Existencia sin esencia, la existencia del hombre, si tiene una esencia, es su ser para la muerte o ser para lo insignificante del uno o de la existencia burguesa ya patentada, y una repulsión y una angustia, en fin, ustedes pueden armar todo esto, ¿verdad? Es muy sencillo y resulta maravilloso. Luego Heidegger va a sacudir su cabeza como yo estoy sacudiendo aquí. Todo esto es para averiguar el ser y va a terminar el ser diciendo, hemos avanzado en esto del ser. Y deja el libro ahí. ¿Quién lo entiende? En realidad lo entendemos bien, pero si no le ponemos sus defectos muy difíciles de superar si se quiere, pues no lo vamos a entender. Pero lo estamos entendiendo, ¿no? Bien, entonces, ahora, la angustia hoy, en la época del siglo XX, era muy fácil angustiarse. Oh, qué horror, la angustia. ¡Wow! ¡Wow! Entonces uno sentía un sentimiento de negación de este mundo. En fin, ¿no? Vean un poco de las novelas, lean una novela de Camus, ¿no? Lean El extranjero, un sujeto que su chica le dice, quiero casarme contigo, me gustas. Y él le dice, me da absolutamente igual si te casas o no te casas. Me da absolutamente igual y se casan. Pero luego él le pega un tiro a un árabe y lo condenan a la horca. Y dice, bueno, ni modo. Impresionante, ¿no? Luego, a ver, ¿qué otros casos hay de grandes contraposiciones? La película de Nagisha Oshima, El Imperio de los Sentidos, ¿no? Creo que hay para descargarla en internet. Nagisha Oshima, El Imperio de los Sentidos. Mientras los generales japoneses están dedicados a conquistar el mundo y lo estaban logrando, toda la Asia ya era suya. China, Filipinas, Indonesia. Si no lo molestaban a Estados Unidos por exceso de deseo y falta de prudencia, hubieran quedado como dominadores de gran parte del mundo asiático, quizás hasta el día de hoy, ¿no? Lo importante es saber dónde detenerse. Si se hubieran detenido, hubiéramos tenido un poco de fascismo como parte de nuestras místicas hoy. Bueno, pero frente a los generales japoneses, ¿verdad? Eh, Frente a Togo, etcétera,
Togo era el general japonés más famoso. Nagisa Oshima pone un sujeto que dos que se quedan en una pagoda ahí a practicar puro sexo. Y parece que ellos conquistan también alturas tan elevadas de tratar de realizar la ideología del ser, tanto como el general que está conquistando toda la Asia. Sale el personaje a la calle y ve los militares marchando y él simplemente está comprando unos cigarrillos para entrar a la habitación y seguir practicando el sexo. Es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta época huele tan bien para al que le gustan los sentimientos salpicados, pero bueno, tienen que ser también adultos para asumir y no practicar cosas que los pueden dañar. ¿Cómo practicar la angustia o el día de hoy? Sigan nomás sus demostraciones. Digan, caramba, bueno, entonces, a ver, seguirá el átomo. El átomo, bueno, hoy en día hemos llegado que no sabemos qué es el átomo y se acabó. Hemos llegado también a que todo el fondo de la física, de la ciencia, es contradictorio, ¿no? Se da una ley, ¡tac!, se contradice. La luz es la máxima velocidad, tonterías. Parece que el universo en su origen superó la velocidad de la luz. No puedo extenderme en eso, todo es contradictorio. Pero luego, ¿un átomo tiene sentido o no? Bueno, entonces, si no hay sentido, no tiene sentido, no tiene, es posiblemente imposible, como dice Martin, o es imposible, o sea, es contradictorio, es irracional es absurdo. Y entonces uno puede intentar tener la gran mística de la angustia y echarle una mirada al existencialismo, ¿verdad? Al final nada tiene sentido, qué sé yo, tómense una copa de vino y van a entender por qué Heidegger es. Lo importante para un filósofo es repensar, reintuir, retener las mismas intuiciones de los filósofos que estamos leyendo. Tengo que tener una intuición genuinamente heideggeriana y lo hago, me esfuerzo. Es la manera de aprender y eso me ayuda a resumirlo, a corregirlo, a quitar todas sus ambigüedades y quizás a utilizar otra terminología como lo hace Blackham. ¿No? A ver, haremos una ronda de participaciones. ¿Qué opina Adrián Calizaya? ¿Está ahí? Hola. A ver, ¿quién me puede hablar entonces voluntariamente? Tenemos 9 participantes. ¿Quién ha experimentado la angustia por el mundo mismo, por la existencia misma? ¿Qué nos puede decir Carolina Rojavado? ¿Se ha familiarizado con la angustia? ¿Se siente capaz de enfrentarla y de ver que el valor es que nos revela el ser o es una de las maneras de revelarse el ser? ¿Qué nos dice? Buenas tardes, licenciado y compañeros. A ver, sobre la angustia, sí, justamente pensaba en esto. Bueno, particularmente ahora, creo que en este momento de mi vida, o sea, yo ya tengo 37 años, soy mamá y una vida, digamos, más estable. Entonces, creo que estaba pensando, mientras usted explicaba esto de la angustia y relacionándola con tal vez como fases más juveniles, tal vez. O sea, me preguntaba, ¿no? Si es más como que fácil vivir este tema de la angustia cuando uno es adolescente, cuando es así como jovencito y recién está empezando a experimentar el mundo y a definir qué quiere de la vida. Pero por otro lado, igual pienso, por ejemplo, yo soy psicoanalista, entonces tengo pacientes, me gusta mucho trabajar con adolescentes, que justamente es este momento donde empiezan a no sé, pues cambiar de identidades, alejarse un poco de las pretensiones de sus padres. Y
Y esto a mí lo que me parece interesante es que no es, o sea, obviamente ellos sí están guiados por un sentimiento en cierto modo de angustia, de curiosidad, pero quienes más se angustian ahí son los papás. Entonces, porque creo que, claro, como que ven en el cambio de sus hijos como un cuestionamiento a no solo su modo de vida, sino también a, así han hecho bien, digamos, ¿no es cierto? Entre comillas, bien las cosas con ellos, y se cuestiona, pues, toda la estructura familiar, la estructura de valores y demás, y llega al punto, digamos, la angustia de los padres, que es como que los muchas veces retiran a los chicos de la consulta, ¿no? Cuando se dan cuenta que el objetivo no es, digamos, enseñarles a los chicos a ser como los papás quieren que ellos sean, sino que ellos, o sea, los adolescentes puedan cuestionar un poco su deseo y qué es lo que ellos realmente quieren, ¿no? O sea, cómo ellos se van a proyectar. Y ahí sí siento así como mucha afinidad con esta propuesta de Heidegger, del el proyectarse en el mundo, ¿no es cierto? Más allá de estas, no sé, pues ideales burgueses o religiosos o cualquier otra cosa, sino el, incluso más allá de los ideales sociales, ¿no es cierto? Porque ahora igual me pongo a pensar, usted decía hace unos minutos si esta actualidad es existencial, y no lo sé porque el mercado está tan saturado de ofertas y sobre todo, no sé, ahora veo mucho esto de los cuerpos, ¿no? Así como que las operaciones, y ya no solamente es el tema de tener senos más grandes o traseros más grandes, que sí te da un montón, sino también el cambiar de sexo, ¿no? Entonces me parece interesante también pensar este lado, cómo el sistema económico también explota este lado del sinsentido para bombardearnos de objetos que creemos que nos van a dar un sentido, pero al final nada es suficiente y por eso uno nunca para, ¿no? Entonces es un deseo así que no para, no para, no para, porque también no es un deseo propio, es un deseo como impuesto desde afuera. Eso. Bien, bien, son muchas ideas, la tenemos la andanada de las ideas, ¿no? Bueno, lo cierto es que simplemente diremos que en filosofía es posible recrear las instituciones de un autor, de un filósofo autor que tiene un buen puesto en la historia, ¿no? Llegar al existencialismo o una de las excepciones del nihilismo es un hito importante en la historia de la humanidad y por lo tanto es un gran autor, ¿no? Como ismo, y luego es posible recrear la intuición. No hace falta que uno desordene su vida, sino es posible hacerlo. Pero claro, uno se da cuenta también, se da cuenta de que ya no es lo que fue en su época. Es más juvenil, es buena frase la de Carolina, eh, eh, y es un trabajo que linda mucho con lo psicológico, pero no tiene que reducirse a lo psicológico, ¿correcto? Tratamos siempre de salvar a un psicoanálisis no filosófico, no metafísico, sino ponerle un límite. ¿Ya? Entonces, un terapeuta psicólogo no tiene que resolver la cuestión de la angustia o la cuestión del ser para tratar a su paciente, ¿verdad? Tiene que presuponer nomás cuál es la íntima ideología o la íntima creencia de su paciente y luego tratarlo sobre eso, el respeto a esa creencia, ¿no? Que sea una creencia sana, digamos, si es religioso, más o menos católico, ya. Si es existencialista, ya. Pero ahí se diferencia claramente una angustia psicológica que tiene razones inconscientes o no admitidas. Hay anamnesis cognitiva, perdón, hay disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Y otra cosa es la angustia general. A ver, ¿qué dice nuestra estudiante Nagel Maggie Valdés? ¿Está ahí? ¿Qué nos puede decir de la angustia? Aló, buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Claro que sí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, sobre la crisis, sobre la angustia de una crisis existencial, sí puedo decir mucho. Que cuando el ser humano atraviesa por esas experiencias de la vida,
se siente uno tan pensativo, como que se pone a filosofar y se pregunta por qué está en esta tierra, cuál es el objetivo, por qué le toca atravesar a veces momentos o circunstancias tan duras en la vida. Uno no lo entiende, porque puede haber gente muy mala que te hace daño y tú no le has hecho nada. Y uno no se explica por qué le escogieron a esa persona para lavarse las manos y al final resultar víctima. Bueno, no solo en esas circunstancias, no hay diferentes razones también. Muchas personas cuando no tienen trabajo, no estudian nada, tienen muchas responsabilidades, como por ejemplo la manutención de su familia, esposa, hijos, o incluso no necesariamente una familia, sino uno mismo también, porque uno mismo igual representa gastos económicos en manutención. Entonces, se pregunta, se cuestiona. No hay trabajo, no hay estudio, no hay propósito, no le encuentra sentido a su razón de vivir. Entonces se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar por esos momentos tan horribles en la vida? ¿Por qué por más que lucha, que esfuerza, se sacrifica, busca trabajo y no lo consigue? Si lo consigue, no le pagan bien. Y de responsabilidad tiene que pagar luz, agua, alquiler, comida para su familia, para uno mismo. Y sí, he visto muchas personas que se sumergen en una angustia terrible en cuerpo, alma y espíritu. Creo que llegan a tal punto de responderse a sí mismas y dicen, mejor si me voy o no estoy, que estar viviendo así. Eso podría comentarle, licenciada, al respecto. Excelente. Miren, lo que vamos a hacer entonces, ya nos faltan 2 unidades nomás, vamos a ver la cura, etcétera. Y voy a buscar algún texto donde hable de la sociedad de las habladurías. A ver. Lean el parágrafo, por favor, número 38, la caída y el estado de yecto. Ahí habla de las habladurías y la ambigüedad. Y habla de la caída como caer en el uno, con habladurías, ambigüedad. Y nosotros podemos aplicar más términos, ¿no? Mediocridad, entrega de la sociedad al consumo, ¿verdad? A la sociedad de clases, ¿verdad? Se juega muchísimo, donde en una parte es una sociedad injusta. Luego, falta de valores. En fin, todos tienen su terminología. Heidegger, habladurías, ambigüedad. El uno le molesta mucho unificarse a Heidegger, ¿no? Uno, ¿cómo yo voy a hacer lo mismo que tú? ¿Qué haces? Estudio. Comparamos nuestras esencias y al final vienen a ser lo mismo. Uno no es libre, no es auténtico. Hace lo que los otros le dicen. Ya, entonces, ahí está, lean ese 38, perdón, es el 38, y los que están ahí en el programa, y la vamos a pasar muy bien, pero vamos a empezar ya ahora a hacer nosotros filosofía. Todo el resto, que tenemos un mes más, un mes final, junio, yo voy a empezar a pedirles que ustedes hagan la filosofía, y con ustedes vamos a hacer un esquema, ya un esquema Heidegger y su opuesto. Y luego con ello todos van a participar y van a averiguar exactamente lo que se tiene que saber en Heidegger. ¿Correcto? Entonces, a falta de participaciones, quedémonos aquí y cada una póngase a pensar, a resumir, esquematizar. ¿Ok? Licenciada, una preguntita. Claro. Para tener así bien claro, ¿cuáles son los parágrafos que hay que así como que ver bien, bien, bien? Ah, estoy compartiendo mi programa.
Ya, aquí está. Hemos visto el parágrafo 10. Estoy hablando de mi artículo en la Mariposa Mundial y estoy poniendo el programa, ¿no? El ser, el mundo en el general, no necesitamos verlo. Si ya, pero si alguien gusta, lo dejo como optativo el 12.3. Y hemos visto el 44, hemos visto el 53. Entonces tenemos que ver el 38 y el 39. Ya, y terminen de leer el 40. Muchas gracias. 38 y 39. Y yo voy a añadir, yo les voy a mandar por el WhatsApp uno bien escogidito acerca de las habladurías y el ser inauténtico, ¿correcto? Entonces en eso quedamos. No queda ya mucho más. Lo que es importante es que trabaje Carolina en su propio pensamiento, ¿ok? No sea tan extraña la angustia. Angústiese un poco, aunque sea por no angustiarse. No, es que ya me angustié, ya lo pasé. Ah, ya lo Ahora pasó. estoy feliz, pero Ah, no, está bien, no. un poco loca, pero feliz. Sí. No olviden que la angustia puede ser un momento filosófico que es compatible con estar alegre, estar feliz, etcétera, etcétera. Ustedes saben Por que eso uno... digo un poco loca. Sí. Un pesimista y un optimista se enamoran igual. Un pesimista y un optimista disfrutan de una comida igual. Un pesimista y un optimista están bien o están mal igual, ¿no? Hay un momento en que las cosas no son filosófico-ideológicas. Entonces, la angustia puede trabajarse fuera de un estado que le haya tocado. Pero si le ha tocado, mucho mejor, ¿no? Uno tiene una buena experiencia. Bueno, entonces los veré en la próxima clase. Un saludo. Muchas gracias. Que tenga